Muy buenos días y bienvenidos a un nuevo programa de Arte y Comunidad, presentado por el Patronato de las Artes del Perú en Toronto. Rosa María Luza, quien les habla, les da su más cordial bienvenida a otro encuentro cultural, a otro encuentro informativo. En esta oportunidad hemos tenido el gusto de invitar a un gran valor latinoamericano. Él es el pintor de origen peruano, Alexis Ramos Mejía. Alexis, te damos la más cordial bienvenida y esperemos que disfrutes tanto como nosotros de esta conversación tan interesante que se viene por delante. Muchas gracias a doña Rosa María. Un placer estar en conversación con usted otra vez y le doy muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de compartir mi trabajo con la comunidad peruana en Canadá. Muchas gracias por tus palabras. Sabemos, Alexis, que tu primer encuentro con el arte, con el mundo del arte, se da a muy temprana edad, a los 4 años. Cuando te registran tus padres para llevar clases de arte en el prestigiado Museo de Arte de Lima, en Perú. Esto ya es bastante infrecuente, ¿no? Que el niño, digamos, con muchísimo entusiasmo vaya a clases de arte a los 4 años, pero sorprende más que al siguiente año, a los 5 años, tú ganas un concurso nacional de pintura. Esto es realmente asombroso. Cuéntanos un poquito cómo se dio esta circunstancia. La competencia a la cual usted se refiere fue una competencia de pintura de los colegios fiscales en el Perú. Fui por un año al Colegio Nacional número 1078 de Pueblo Libre en Lima. Y ahí es donde aprendí a leer y escribir. La pintura era mi versión infantil en témpera y sobre cartulina de una intersección en la calle con semáforos y personas cruzando la pista. Todavía recuerdo el color anaranjado que le di a las paredes de la intersección y el semáforo amarillo también. Ya no tengo aquella pintura. Uh-huh. Sí, se da con frecuencia que el niño que se desenvuelve en un hogar en donde se ve el arte, se siente el arte, se practica el arte, desde muy temprana edad ya esto forma parte natural de su entorno, parte natural de su vida. ¿Se daba esto en tu hogar, Alexis? ¿Papá, mamá eran artistas o tal vez personas de la familia que de alguna manera, digamos, incentivaron este arte en ti? Mi abuelo materno fue cantante y tocaba la guitarra. Aparte de él, no hay nadie más en la familia que tenga la fibra artística. Mi madre es abogada y mi padre estudió ingeniería. A pesar que yo escogí una ocupación que no representaba un evidente beneficio económico, ellos apoyaron mi inclinación por el arte y por eso siempre estaré agradecido. Lo que más influyó en mí fue el hecho de estar inmerso en la realidad peruana, en la cultura y también la enseñanza que recibí de mis maestros de arte a través de mi niñez y juventud. Muy interesante. Lo que acabas de narrar nos muestra definitivamente que la tierra de origen nutre, que la tierra de origen alimenta y que nos forja como persona, ¿no? Con todo este bagaje, llegas a Toronto. ¿Cómo ha sido tu desarrollo artístico durante todo este tiempo? Porque viniste digamos, en temprana juventud también. ¿Cómo esto te ha nutrido en este ambiente tan diferente, ¿no? Alejándote de tu tierra de origen? Sí, llegué a Canadá hace 24 años. Emigré como estudiante. Por razones de familia, tuve que abandonar mi país. Ahora, después de tanto tiempo, Canadá es mi hogar, pero mi corazón siempre estará en el Perú.
Como muchas de las personas quienes estarán viendo este video, vine a este país buscando un mejor futuro, un exilio en donde encontrase una paz que no existía en el Perú cuando crecí, y terminé encontrando un lugar al cual pertenecer. Todas las experiencias vividas en este país han influenciado cómo veo el mundo y por ende mi pintura. Por ejemplo, pensando en la creación de un arte canadiense que represente la realidad de un país multicultural, pensé en amalgamar la iconografía del arte canadiense con la iconografía de la pintura indigenista en el Perú. El resultado final es una pintura que se llama In Harris's Land, haciendo alusión al nombre de Lawrence Harris, que fue uno de los fundadores del Group of Seven como movimiento para la búsqueda de una identidad pictórica en este país. Nos congratulamos de que hayas decidido quedarte en Canadá, porque gracias a ello tenemos en ti un gran valor peruano y un gran valor de la plástica latinoamericana en Toronto. Mencionas, Alexis, y aquí puntual lo comento, que el arte es un lenguaje poderoso, una forma de comunicación que puede utilizarse en su máximo potencial si se practica desinteresadamente. Este enunciado es muy, muy interesante. Sabemos que tu inspiración celebra la tierra peruana, el espíritu de su pueblo. ¿Cuáles son las ideas que acá te rondan, los recuerdos, las preguntas que te haces para seguir haciendo arte relacionado con la temática del Perú? Pienso que la inspiración está en todas partes. La inspiración nace de la forma en que uno percibe el mundo que lo rodea. Uno puede encontrar inspiración introspectivamente y también con estímulos externos. Yo siempre he sido capaz de juntar ambas fuentes de inspiración. He estado siempre atento al mundo que me rodea y a cómo reacciono yo emocionalmente a la percepción de esa realidad. Pienso que el artista es un ser más humano de lo común, y la compasión es una característica humana que siempre estuvo presente en mí desde que tuve uso de razón. Entonces, siempre he sentido el dolor de otros, la pobreza de otros, las circunstancias de otros, y he sido consciente de la necesidad de erradicar las causas de esos problemas. Por eso es que mi pintura tiene un mensaje de justicia social. Pinto a la gente del Perú, pinto mis memorias de personas en un Perú lejano y mis anhelos para ellos. Quiero darle a mi país una pequeña noción de cuán grande es, de su verdadero valor. Quiero elevar la autoestima del peruano y darle sed por el sueño de un Perú digno para todos. ¿Qué haces cuando te viene la inspiración? Te viene en cualquier momento, dejas lo que estás haciendo y te dedicas a pintar, a expresar tu idea, o haces tus cosas durante el día y tienes periodos ya predeterminados para pintar, ya sea en la noche o ya sea temprano en la mañana, como lo hacen algunos artistas, ¿no? Nos gustaría que nos contaras un poquito sobre esto. ¿Cómo manejas tu inspiración? A veces las imágenes vienen a la mente totalmente completas. Yo solo tengo que copiarlas en lienzo. Y a veces tengo una idea que quiero dejar a entender y trabajo en una composición dibujando a mano o digitalmente. A veces uso fotografías como referencia y a veces pinto a la prima sin tener ninguna idea preestablecida y dejo que la pintura me indique la dirección a tomar. Yo siempre trabajo de día. La luz es mejor y tengo más energías al comienzo del día, porque la pintura requiere mucha energía física y emocional.
Hay momentos muy dulces en los cuales estoy en el estudio, la música llena cada rincón y la pintura se está pintando sola. Entonces el gozo es palpable, hay algo poderoso que se mueve en el lugar. Es algo espiritual que lo llena a uno de una alegría y una paz indescriptible. No sucede muy a menudo, pero cuando sucede, me gustaría creer que es un regalo de Dios. ¿Y cuando eres más creativo? ¿Bajo estrés? ¿Bajo alguna emoción? ¿Cuando afloran en ti los recuerdos? Soy más creativo cuando se me permite estar solo, cuando tengo la oportunidad de estar solo y puedo pensar, y puedo observar el mundo con ojos de artista, sin tener que preocuparme de otras cosas que me acaparen la atención. Para ser creativo debo de estar calmado, en paz, callado, para poder escuchar la voz que me dice lo que tengo, lo que debo pintar. El estrés es el enemigo de mi creatividad. Por eso he creado un estilo de vida con el cual minimizo el estrés, tanto como sea posible. Ajá. ¿Trabajas, digamos, sobre una sola idea una vez que no te viene? ¿Te ajustas a esta idea y no te sales de ella hasta que terminas tu trabajo artístico? ¿O das las pautas sobre esta idea básica que tienes y luego das libertad al lienzo y a tu imaginación y el proyecto se va cerrando solo? Cuéntanos sobre esto. Como lo mencioné antes, a veces tengo una idea preestablecida en mente y no me desvío de la idea original. Y a veces me doy la libertad de tener un proceso más experimental. Todo depende del mensaje que quiero comunicar. Muy bien. Pasemos ahora directamente a tu trabajo artístico. Alexis, de lo que he visto, a mí me ha impactado muchísimo. Tienes una tremenda fuerza expresiva, sobre todo con la temática andina, ¿no? En cuanto a tu lenguaje pictórico, ¿cómo articulas tu expresión artística? ¿Cuáles son los recursos con los que tú más te identificas, ¿no? Ya sabemos que estos recursos, pues, son la línea, la mancha, el punto, el color, etcétera, ¿no? ¿Cómo trabajas tu expresión artística? El ancla de mi pintura es el mensaje. Entonces las técnicas que uso dependen de qué mensaje quiero comunicar. Por ejemplo, uso el color tradicionalmente cuando la pintura requiere ser más realista. Uso el color de una forma más expresionista cuando la pintura requiere ser más espontánea o debe tener más dinamismo. Y también uso el color monocromáticamente para acentuar el efecto emocional de la pintura. También uso mucho impasto porque me encanta la tridimensionalidad que la textura le da a una imagen y esto les presta realismo a los personajes que pinto. ¿Y cómo definirías tu estilo? Sus características, sus elementos en forma, en contenido. Mi pintura tiene rasgos de la iconografía indigenista en el Perú, del expresionismo abstracto de los 50s o 60s en el Perú, del surrealismo y también tiene un poco de realismo social. No quiero encasillarme, quiero mantener la prerrogativa de pintar lo que mejor me parezca sin tener que respetar un estilo. Finalmente, ¿cómo defines tu composición? Tu composición es realmente impactante. Todo tu trabajo, Alexis, como repito, tiene una fuerza artística, una fuerza descriptiva muy, muy potente.
¿Cómo es que manejas la composición, que es algo importantísimo? A veces tengo un mensaje que quiero expresar, pero no tengo una imagen definida de cómo hacerlo. En estos casos trabajo la composición comenzando a dibujar pequeñas viñetas con las cuales estudio posibles composiciones para esa idea en particular. Estudio la composición en base a las formas generales de la pintura y luego estudio la composición en base a los contrastes. Trato de organizar los planos de la composición de tal forma que los colores con más valor queden adyacentes a los colores de menos valor y que los colores complementarios también estén juntos dentro de la composición. De esa forma, la pintura es más interesante visualmente. ¿Y qué retos has tenido en tu vida artística? ¿Algún paso difícil que hayas tenido que dar? ¿Alguna situación dentro del desarrollo de tu vocación artística que se haya presentado en tu vida y que, digamos, has tenido tú que afrontar y sobrepasar este momento? Ser artista es muy difícil económicamente. Ser artista e inmigrante es mucho más difícil aún. Desde que llegué a Canadá, he tenido que hacer de todo para subvencionar mi arte. Felizmente, las cosas han mejorado a través de los años. Otro reto que he encontrado es que el ambiente artístico en Canadá es muy político y cerrado. No hay suficiente apertura para el trabajo de artistas cuyo mensaje es de justicia social. ¿Alguna obra que te haya marcado de manera especial, ya sea por circunstancia o por el trabajo per se, el trabajo artístico? ¿Alguna obra que te haya realmente satisfecho al 100% y que la guardas como recuerdo en tu vida? Sí, se llama Ángel. Y en esta pintura traté de plasmar la imagen de un lustrabotas en las calles de Lima, durmiendo al lado de la acera. Para mí esta pintura representa al Perú, representa todos sus errores y todos sus anhelos. Hay personas que han estado interesadas en esta pintura, pero dejarla ir sería vender mi propio corazón. Esta pintura es mía y nunca partiré de ella. Finalmente, Alexis, si hicieras una retrospectiva de tu vida artística, digamos, de aquí a 10 años en adelante, ¿no? Ya han pasado, ya pasó toda una década, ya estamos en el 2030. Haces una retrospectiva, un recuerdo. eh, ¿Qué quisieras ver? ¿Qué quisieras ver que sucedió en ese transcurso de esos 10 años? Quisiera que mis pinturas hubiesen colgado en Lima para ese entonces. Quisiera que el mensaje de un amor desinteresado se haya propagado en el Perú aún más para ese entonces. Ese es mi sueño. Muchas gracias, Alexi, muy agradecida por habernos permitido conversar contigo por estos minutos y hacerle llegar a la comunidad tu arte, tus experiencias y haber compartido unos momentos de cultivarnos un poquito más, de adquirir más conocimiento. Estamos sumamente agradecidos desde el programa Arte y Comunidad y, por supuesto, desde el Patronato de las Artes del Perú. Te felicitamos por tu arte, por tu expresión artística. Nuevamente, eres un gran valor de la plástica latinoamericana acá en Toronto y solamente nos queda desearte muchos éxitos más. Muchas gracias. Buenos días.